Nos mueve mucho a curiosidad el escándalo en el que está involucrado un dominicano en la ONU, un embajador que todo el mundo conoce, aprecia y que la mayoría se quedaron con la boca abierta ante el escándalo en que se vio envuelto. Una cosa es la corrupción entre el patio de nosotros, pero que haya un dominicano en un lío de corrupción internacionalmente hablando, pues nos pone mucho más vergonzoso ante la comunidad internacional. Pero, ¿de qué se trata? Específicamente, ¿qué dice el FBI que realizó este embajador dominicano conjuntamente con otro grupo de personas que lo tildan como un acto de corrupción? Está siendo investigado y será procesado. Motivados por eso, vamos a hacer el trabajo de investigación. El expresidente de la Asamblea General de la ONU, John Ash, y otras 5 personas, incluido el embajador dominicano ante las Naciones Unidas, Francis Lorenzo Suero, fueron detenidos en el marco de un multimillonario caso de corrupción, anunciaron las autoridades estadounidenses el pasado 6 de octubre. Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Ash está acusado de recibir más de $500,000 en sobornos por parte de un constructor que buscaba desarrollar un centro de conferencias de las Naciones Unidas en el territorio chino de Macao. También se habría embolsado más de $800,000 de parte de empresarios chinos para apoyar sus intereses en la ONU y en Antigua y Bermuda, su país de origen, y al que representaba ante la organización. Entre los demás detenidos figura el empresario chino NG Lab Seng, Jeff Si Jin, asistente, y Heidi Hong Piao, secretaria. John William H. es el acusado principal en este escándalo de corrupción. Fue el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2004. Su último periodo se desarrolló desde septiembre del 2013 hasta el 2014. También fue el embajador de las Naciones Unidas para Antigua y Bermuda, que es su país de origen. Es el embajador de su país ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, y tiene la responsabilidad ministerial de la OMC y las cuestiones de desarrollo sostenible. Francis Lorenzo Suero, embajador de la Misión Permanente de República Dominicana ante la ONU. Fue nombrado el 3 de septiembre del 2004 durante el segundo periodo del gobierno del presidente Leonel Fernández. Actualmente, y según la nómina de la Cancillería, mensualmente devengaba un salario de $3,000 más $2,000 de gastos de representación. Francis Lorenzo llegó a Estados Unidos alrededor de 1985 y obtuvo la ciudadanía estadounidense 6 años después, en 1991. Es considerado como uno de los diplomáticos más versados y con más arraigo con que cuenta la misión dominicana ante ese organismo internacional. Además, fue el punto focal, ya que estuvo a cargo de los trabajos y las iniciativas relativas a los objetivos de desarrollo del milenio. Antes de sus funciones en la ONU, el embajador Lorenzo era un empresario de negocios que trabajó en varias ciudades de todo el mundo, incluyendo Nueva York. NG Lab Seng, empresario chino, desarrollador multimillonario de bienes raíces en el territorio Macao, China, considerado un excelente hombre de empresas y muy notorio como traficante de influencias. A principios de los 90, NG se había convertido en un hombre de negocios muy rico y procedió a expandirse en los sectores empresarial y de bienes raíces. Es un hombre muy influyente en los círculos de alto nivel en China y se le ha acreditado donaciones hechas al equipo de Bill Clinton. No posee récord criminales, pero se ha reportado su participación en actividades ilícitas. La relación entre el embajador dominicano Francis Lorenzo y el empresario chino NG Lab Seng comienza a mediados del 2005 y es una relación tan estrecha que NG logró obtener ciudadanía dominicana a través de las relaciones de Lorenzo en el país.
Para el 2009, NG designa al embajador Lorenzo como presidente honorario de su fundación, South South News, pagándole un salario de $20,000. Lorenzo se convirtió en un embajador con las más altas relaciones a nivel internacional. Tiene que ser una persona de mucha capacidad para poder, vamos a decir, burlar los controles que puede haber en ese sentido o ganarse ese premio, entre comillas, de una designación tan alta de esa naturaleza a cambio de no hacer nada. Pero la vasta preparación y versada trayectoria del embajador Francis Lorenzo se derrumban ahora cuando se desata el escándalo de corrupción, donde es acusado de gestionar sobornos para el expresidente de la Asamblea General de la ONU, John William H. Tenía junto al empresario chino y sus asistentes todo un esquema, donde pagaron más de $1.3 millones en sobornos a cambio de acciones oficiales a H y a su calidad de presidente de la Asamblea General de la ONU y a funcionarios del gobierno de Antigua para el apoyo de los intereses comerciales chinos. Según este informe que realizó el Buró de Investigaciones Federales de los Estados Unidos, FBI, en torno a este caso, todo empezó en el 2011, cuando el embajador Francis Lorenzo invita a John H. a viajar con él a Macao, China, para conocer al empresario chino NG Lapsen, mejor conocido como David NG, quien desde un principio estaba interesado en sobornar a H para conseguir beneficios de negocios en Antigua y conseguir el apoyo de Naciones Unidas para su proyecto Macao Conference Center. Para ese entonces, H aceptó reunirse con David NG con la condición de que Lorenzo le pagara a él y a su familia un viaje a New Orleans, que incluyera los tickets en primera clase y una suite en un hotel lujoso. Después que H y David NG se reunieron, H se comunicó con Lorenzo para decirle que éste había acordado una reunión entre el primer ministro de Antigua y el empresario chino. Y como había realizado ese favor, le pide a Lorenzo que le instalara una cancha de básquetbol en su casa como forma de agradecimiento. Pero el embajador dominicano no tan solo estaría pagando un viaje de lujo para la familia de H, una cancha de básquetbol en su casa, sino también le estaría pagando a la esposa de H un total de $2,500. Todo esto con el propósito de que David NG se pudiera reunir con el primer ministro de Antigua para poder invertir en propiedades allá. Es entonces, según el FBI, cuando el diplomático dominicano y el empresario chino ven que H le puede ser útil para sus proyectos y deciden utilizarlo para conseguir apoyo de las Naciones Unidas para el proyecto de NG en Macao, China. En febrero del 2012, Lorenzo redacta un documento a Naciones Unidas con el nombre de H, con el propósito de que éste lo presentara ante la Asamblea. En ese mismo año, H presentó el último documento frente a las Naciones Unidas, documento que luego Lorenzo utilizó para presentarlo frente a firmas bancarias, haciendo creer que el proyecto estaba siendo promovido por Naciones Unidas y conseguir dinero de esas entidades. Al principio del 2013, las cosas comienzan a cambiar para el embajador dominicano, ya que Jeff Jin, asistente del empresario chino, constantemente presionaba al embajador dominicano para que acelerara el proceso en Naciones Unidas y hasta lo amenazaba con cortarle su pago si no lo hacía. A Lorenzo sentirse presionado por todas las demandas que hacía el asistente del empresario chino, mandados por el empresario chino, Lorenzo arregló todo para que Cage le hiciera un documento donde promovía la compañía privada del empresario chino para que éste fuera quien desarrollara el proyecto de conferencias y sea la única persona que se beneficiara. Lorenzo prepara otro viaje con H a Macao y otras personalidades de Naciones Unidas, y estos se reúnen con el empresario NG Lapsen. A cambio de esto, H exigió al embajador la suma de $200,000 a su cuenta. Y antes de que el viaje se llevara a cabo, H le aseguró a Lorenzo que aunque el empresario chino había realizado promesas vacías, él como quiera iba a asistir porque sabía lo importante que era eso.
Pero primero tenían que ver que se depositaran los fondos en la cuenta. Esto parece la trama de una de esas películas de espionaje y de ficción. Solo falta que aparezca James Bond por ahí y también intervenga. Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Ash recibió más de $500,000 en sobornos a cambio de que éste defendiese ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la construcción de un centro de conferencias en Macao, un proyecto valorado en miles de millones de dólares. Y esos pagos fueron facilitados presuntamente por dos de los acusados, incluido al embajador dominicano Francis Lorenzo. Además, el expresidente de la Asamblea de la ONU recibió $800,000 para apoyar los intereses del empresario chino NG en la ONU y en Antigua y Bermuda. En total, el diplomático de Antigua y Bermuda depositó entre el 2012 y 2014 más de $3 millones procedentes del extranjero en dos cuentas bancarias en Estados Unidos, supuestamente vinculadas a su presidencia de la Asamblea, donde sacó dinero para gastos personales y transfirió grandes sumas a otras cuentas. La acusación hecha por las autoridades de Estados Unidos a estos implicados tiene múltiples cargos relacionados con el soborno. En el expediente presentado el 5 de octubre por el FBI ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, indica que los millones que recibía el expresidente de la Asamblea General de la ONU durante el 2013 provinieron de la fundación que preside el embajador dominicano, Lorenzo. También se destaca la transferencia de $30,000 al mes que hacía el embajador a una compañía dominicana que dirige su hermano, Domingo Antonio Lorenzo Suero. Las autoridades sospechan que parte del dinero enviado desde los Estados Unidos al país fueron depositados a nombre de empleadas domésticas de sus familiares. Un bochorno para el país. La República Dominicana, representada en parte, según se dice, por una persona vinculada a contrabandos, a actuaciones delictivas, y que tenga la representación de nuestro país, un organismo tan importante como es la Organización de las Naciones Unidas. El embajador dominicano se declaró no culpable al ser instruido formalmente de los cargos que se le imputan. Actualmente se encuentra en el Bronx, en casa de su madre, bajo reclusión domiciliaria con monitoreo electrónico, ya que adquirió su libertad bajo la imposición de una fianza de $2 millones y la entrega de su pasaporte y de algunos de sus familiares. De comprobarse los delitos, Lorenzo se expone a penas de 5 a 10 años de cárcel, mientras aquí la Cancillería solo lo suspendió de sus funciones. El gobierno dominicano, a través de su Cancillería, tenía que tener conocimiento de esto, sobre todo que se habla de que hacía varios años que venía ejerciendo sus funciones entre comillas. Un caso que daña la imagen de la ONU y la diplomacia dominicana, en un momento que nos encontramos en el tablero político internacional de muy mala manera. Y este caso representa un obstáculo más para lograr una buena defensa de nuestra integridad y del cumplimiento de los cánones del derecho internacional. Definitivamente la corrupción dominicana ha traspasado los límites, llegando hasta organismos de tanta envergadura como las Naciones Unidas para el mundo.